Ya. Entonces, chiquillos, las características. Ya. Lo que hace referencia, lo que le pregunta a Rodrigo ahí, en primera instancia, son las características de peligrosidad. ¿Ya? A ver, las sustancias peligrosas, chiquillos, siempre cumplen un ciclo, o tienen como una estructura, desde que una persona la importa a Chile o la fabrica en Chile, luego la vende, otra persona la compra, la utiliza, y luego todos esos elementos que van quedando como desechos se botan. ¿Ya? Pero no hay que llegar y botarlos. O sea, hay que entender también que esas características de peligrosidad, estas son como las más básicas, en realidad, y bueno, algunas se van a desglosar, como en el caso de las tóxicas, van a hacer que esos elementos tengan un tratamiento específico. Me explico. Por ejemplo, una empresa hace un cambio de aceite y van a quedar dos elementos como residuos. Uno que es el envase de aceite, y el aceite ya que se sacó, se purgó de un vehículo, y quizás también el filtro de aceite. Y esos tres elementos se consideran residuos peligrosos. Y yo en la práctica no debiese y tampoco se puede llegar y botarlos directamente a la basura. Por lo tanto, tienen que tener un manejo. Y de ahí que la ley chilena va a contemplar dos elementos o dos conceptos: sustancia peligrosa y residuo peligroso. ¿Ya? Entendiendo de que un litro es como una relación, como 100 ml de aceite pueden llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua. Entonces, eso es lo que a veces hace como que uno tiene que tener ciertos cuidados. Y aparte que también puede ocasionar daños. Ahora, las sustancias peligrosas, chiquillos, acá en Chile hay ciertos elementos que están regulados. Está muy regulado el transporte, está muy regulado el almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿ya? Y también lo que es la disposición final de los residuos peligrosos. El tratamiento y lo que es venta, lo que es la venta también está un poco normado con lo que es el almacenamiento temporal, ¿ya? Y lo que es el tratamiento, ahí va a depender de cómo tomo una sustancia peligrosa y le puedo ir bajando esta característica de peligrosidad. Por ejemplo, quizás haciéndolo menos inflamable o haciéndolo menos corrosivo. O sea, si por ejemplo tengo un ácido, hay un concepto que se llama reacción ácido-base o reacción de neutralización. Por lo tanto, un ácido, tú le colocas una base y eso se neutraliza una característica de peligrosidad en ese caso, que sea corrosivo. Ahora, en la práctica son elementos químicos subcompuestos, como se presenta en su estado natural, y se producen y utilizan por la industria. Las sustancias peligrosas, chiquillos, las utilizamos todos los días, prácticamente todas las personas. O sea, desde que uno utiliza un producto de limpieza para el baño, una sustancia peligrosa, quizás un detergente, por ejemplo, y hasta una colonia se puede considerar como una sustancia peligrosa. Y eso es tema, porque muchas veces uno, como lo ve a diario, no lo asimila como que puede significar un peligro para las personas. Ahora, tienen características de peligrosidad, pueden ir directo o indirectamente a los trabajadores, personas y el medio ambiente. ¿Ya? Y estas son las características de peligrosidad. A mí las que siempre me han preocupado bastante son las toxicidades, lo que es corrosivo y lo que es inflamable y lo que es explosión. ¿Ya? Ahora, alguna explosiva y radioactiva, como vamos a ver un poquito más adelante, no se trabajan tan directamente, porque como son sustancias más complejas de por sí, tienen reglamentaciones dobles o triples, y también tienen controles dobles o triples, y no son elementos de uso común. O sea, sustancias peligrosas o sustancias químicas hay de uso diario. Por ejemplo, en construcción no solamente están las pinturas y los solventes o los elementos para poder limpiar, sino que también, por ejemplo, está el mismo cemento y también, por ejemplo, el acelerante, que es el líquido que se le echa para que el cemento pueda fraguar más rápido. Eso también es una sustancia peligrosa. Cada rubro, cada actividad económica va a tener sustancias peligrosas específicas. Y la ley también entiende eso. Para eso tenemos la norma chilena 332, la cual me establece 9 clases y cada clase va a tener 1, 2 o 3 divisiones. ¿Ya? También me va a explicar qué pasa con los embalajes y los envases. O sea, hay sustancias que tú la puedes impactar y explotar. O le cae agua y puede cocinar también una combustión. Y también tenemos el decreto 157, que es el reglamento de uso de pesticida sanitario y doméstico. Y esto es lo que se trabaja mucho con el rubro agrícola. Ya en la parte de lo que es la agricultura, estos chiquillos de acá lo trabajan mucho y ocasiona muchos efectos nocivos en la población,
específicamente la población trabajadora. Hay un efecto que se llama un efecto transgénico, que no necesariamente se va a afectar la persona que está expuesta, bueno, tiene que ser una exposición constante, sí, una medida de control, sino que también se va a exponer o va a tener un efecto directo la descendencia. O sea, por ejemplo, si la mujer está en estado de gestación, ¿ya? Puede haber una afectación en el ser que se está gestando, ¿ya? Y esa se va a ver manifestar y va a ser más evidente ya cuando nazca. Ahora, se entenderá por supuesto ya. En Chile, como yo le explicaba, está regulado el transporte y el almacenamiento. Y el almacenamiento, antiguamente, era el Decreto Supremo 78, pero este sufrió una actualización y era el Decreto Supremo 43, ¿ya? Y este mismo me define aquellas que pueden significar un riesgo para la salud, la seguridad o bienestar de los seres humanos y animales, ¿ya? Y también me define la misma ley, el otro decreto supremo, el 148, el residuo peligroso, que dice, presenta riesgo para la salud pública y efecto adverso al medio ambiente, ya sea directamente debido a su manejo actual o previsto, y como consecuencia de presentar algunas de las características señaladas en el artículo 11. Artículo 11. O sea, ya las sustancias peligrosas tienen unas características peligrosas definidas, pero acá nosotros tenemos esto. El artículo 11 me va a definir 6 características de peligrosidad para los residuos peligrosos. Y si se dan cuenta, las toxicidades se amplían. Vamos a tener 3. Existe también otro decreto que es para el transporte de productos peligrosos, que es el 298. Y el 298 nos habla también y te define la toxicidad. Y la toxicidad hace referencia a un efecto o un daño que puede producir una sustancia en un ser vivo. O sea, muchas veces, por ejemplo, uno ve un metal y al metal le puede caer un ácido o algo corrosivo y a lo más uno va a ver óxido. Pero si te cae algo corrosivo en la piel, como por ejemplo un ácido sulfúrico, y si es muy concentrado o está muy puro, lo más probable es que te haga un daño en la piel. Te va a romper. Entonces vamos a tener un tema. Si una sustancia presente, basta con que presente un residuo, perdón, una de estas características y ya se considera automáticamente peligroso. Ahora, las toxicidades. La toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia para causar daño en un ser vivo. Primero. Segundo, cuando empieza a aparecer ese concepto, empiezan también a aparecer 2 conceptos más, que son las LD y las DL. Vamos a trabajar con la DL nomás, que es la dosis letal. ¿Ya? Y es como la dosis que tiene que consumir una persona por kilogramo para que la persona pueda fallecer. Por eso se dice dosis letal. Desde el punto de vista de la toxicología siempre va a hablar concepto de dosis, y la dosis como la cantidad por kilogramo de peso. Cuando se empieza a determinar cuáles son las dosis reales, ¿ya? No se hacen directamente en humanos. O sea, no se hace eso. Pero sí se utilizan especies que tienen como un sistema de órganos muy similar al nuestro. Y se utilizan ratones y conejos. Y los distintos estudios van a hablar de las cantidades que se tengan. Y estas características, estos tipos de toxicidades, también van a hacer que algunas sustancias peligrosas, no solamente residuos, tengan características tóxicas y tengan ya definidas unas más particulares. Ahora, la aguda es cuando es letal en bajas dosis en seres humanos. Se considera que un residuo presenta tal característica. La primera, ¿qué implica esto? Que tú tienes que tomar una cantidad muy chiquitita para que tú tengas un efecto. O sea, cuando uno ve una sustancia peligrosa, ve sus características y dice, esta sustancia es tóxica. Ah, ok. Y te va a definir un parámetro que es la LD50. Mientras esta sea más pequeñita, más chiquitita, va a ser más complejo el efecto en la persona. ¿Ya? O sea, o incluso más complejo se va a dar mucho más fácil. No sé si ustedes han escuchado el cianuro, o lo han escuchado. Y el cianuro tiene una característica que en muy bajas dosis, en muy bajas cantidades, es mortal para la persona. O sea, esa sustancia tiene una LD50 muy pequeña, muy baja. Ahora,
Cuando un residuo contenga más de una sustancia tóxica, se considera que presenta la característica de toxicidad crónica. O sea, si una sustancia no solamente tiene aguda, ya también puede, por ejemplo, producir una toxicidad extrínseca, se va a considerar que va a tener esa característica de toxicidad crónica. ¿Ya? Y la toxicidad extrínseca es cuando se va a eliminar, esta va a reaccionar con una sustancia aguda. ¿Ya? Y esa reacción va a poner en evidencia, o va a generar, mejor dicho, un efecto mayoritariamente en la población, un efecto más grande. ¿Ya? ¿Esto puede pasar? Sí, pero no es como tan común, tan normal. Las sustancias peligrosas hay que entenderlas también de que van a tener características. Y esas características no solamente vienen dadas por las características de peligrosidad, sino que vienen por sus características físicas y sus propiedades químicas. O sea, si un sólido, si es un líquido, es un gas. Pero también hay algo que nos importa mucho a nosotros. Es, por ejemplo, el tipo de envase. No es lo mismo una sustancia que se envasa en un plástico hermético, como por ejemplo fuese en caja de cartón, o en una bolsa plástica, o una bolsa de DNT, por ejemplo, tela no tejida, etc. Y eso también va a obligarnos a que se tengan que tomar ciertas consideraciones. Habla de la inflamabilidad, reactividad y corrosividad. La inflamabilidad es la capacidad que tiene una sustancia de líquida, por ejemplo, de evaporarse, ¿ya? Y ese vapor, al entrar con una fuente de ignición, generar un fuego. Reactividad es la capacidad que tiene para poder reaccionar con otra sustancia y producir una reacción violenta. Y la corrosividad, determinar un desgaste en una parte sólida. O sea, por ejemplo, el aire marino se considera una sustancia o un elemento corrosivo, ya que si uno tiene una pieza de metal, la misma sal que contiene el aire y la humedad proveniente del mar, empieza a desgastar esta situación. Ahora, Rodrigo empezaba a hacer una pregunta que vamos a empezar también a trabajarla, que es el tema de las banderas rojas. ¿Ya? Muchas veces uno como conductor ve un vehículo como esto, y yo tomo una regla bien básica, disminuyo velocidad, espero que se aleje y continúo mi marcha. Netamente eso. Y si veo que viene el lado contrario y viene bajando muy rápido, ¿qué hago? Me hago un lado de la pista, permito que este baje y continúo con mi marcha. En ese aspecto, prefiero prevenir. Pero muchas veces uno ve un camión que está transportando algo, uno ve otra cosa, y uno no sabe si está lleno o está vacío. El objetivo de las banderas rojas y la bandera verde, que son dos banderas, la bandera roja es indicar que esto está lleno, que está en su máxima, está lleno, en realidad, no sé si estará en su máxima capacidad. Eso ya depende del transportista y lo que estén, ¿cómo se llama?, transportando. Y la bandera verde me indica de que este camión está vacío. Esa es la diferencia en las banderas. Y uno se pregunta, bien, está bien, vacío o lleno. Perfecto, pero eso, chiquillo, es un parámetro que uno tiene que considerar tanto como conductor, como cuando uno trabaja asesorando una empresa de transporte o gente que realiza tránsito en rutas donde tenemos estas características, que vamos a tener vehículos como lo que tenemos acá. Ahora, cuando empezamos también ya a hablar un poco más del concepto de sustancia peligrosa, la misma norma chilena, la 382, nos va a hablar de 9 clases. Pero si yo empiezo a ver acá, digo, me falta la clase 1, me falta la división 6.2 y me falta la clase 7. O sea, no tengo contemplado explosivo, las sustancias venenosas que corresponden al 6.2 y la clase 7, que son las sustancias de tipo radioactiva. Esas no están consideradas, no están contempladas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se contempla? Y ahí uno a veces empieza a ver que hay no solamente temas, sino que las mismas sustancias van a tener, esa división específica, van a tener características de peligrosidad tales que obligan a tener un manejo diferenciado. Me explico. En la parte agrícola, van a tener ellos una fiscalización diferenciada y específica, que es la que está asociada al SAC, por ejemplo.
En minería van a tener también una fiscalización específica que viene abordado por Senagiomin, porque ellos van a tener características y riesgo específico al rubro, ¿ya? Y van a utilizar ciertos elementos que la misma ley obliga a que sean fiscalizados por estos entes. El transportar estas sustancias también nos obliga a eso, que en el fondo van a ser fiscalizados por entes específicos. O sea, lo que es el transporte van a ser fiscalizados tanto por el Ministerio de Transporte como por Carabineros. Transporte y Carabineros, siempre. Pero, por ejemplo, lo que es explosivo, en el ámbito de explosivo interviene el Senagiomin, ¿ya? Y también interviene el Ejército. Porque eso es específico de ellos, ¿ya? Todo lo que tiene relación, por ejemplo, con el control de armas. Nota al pie, cuando una empresa tiene polvorines, ¿ya? Una empresa minera tiene un polvorín, Carabineros va y fiscaliza eso, lo hace. Va, por ejemplo, toma ve el listado, por ejemplo, que tú tienes, ve, observa, entra, ¿ya? Y ve, por ejemplo, cuántos kilos de anfo tiene, los detonadores, las mechas, entre otros esos elementos, ya lo fiscaliza constantemente. Las 6.2 son las sustancias venenosas, y eso va a corresponder también a este concepto, chiquillos, al concepto de residuo peligroso. La sustancia venenosa vamos a tomarlo, por ejemplo, como todos los residuos médicos u hospitalarios. Más ahora, por ejemplo, se pueden tomar como residuos peligrosos los guantes que se utilizaron por un procedimiento que puedan contener COVID, por ejemplo, las mascarillas y también ciertos elementos de ropa, de vestuario, como por ejemplo alguna bata desechable, algún gorro, ¿ya? Un cubre calzado desechable. Eso también se considera residuo peligroso. Bueno, lo que son los apósitos con algodones, bisturí, la jeringa, las mismas agujas. Por eso cuando uno va, por ejemplo, le hacen un procedimiento médico, uno ve que hay cajitas, esas cajitas van a estar, ¿cómo se llama? Con, por ejemplo, una caja para elementos cortopunzantes, una cajita para residuos biológicos y así, ¿ya? Es para poder también cumplir con esto, con lo que estipula el 6.2. ¿Ya? La misma ley chilena, hace un tiempo atrás, generó un documento o un reglamento que se llama el REAS, que el REAS es un reglamento para el manejo de los residuos biológicos o de origen hospitalario, ¿ya? O también residuos provenientes de la salud. Eso también implica un manejo diferenciado, ¿ya? Miren, más adelante, chiquillo, en salud ocupacional, por ejemplo, si nos da el tiempo, podemos hacer un taller de REAS, ¿ya? Que hace tiempo no hago ese taller, entonces ahí podemos ver la normativa o ver ciertos elementos importantes de la normativa, ¿ya? Que aunque no es parte del contenido del curso, pero igual podemos trabajar ese concepto. Lo otro importante es ver esta señalética, ¿ya? La señalética que tenemos acá. En este caso podemos hablar de un rombo. Muchas veces ustedes cuando ven, por ejemplo, esto que está acá, este camión, ¿ya? Tiene un rombito. Y ese rombito nos va a decir, y nos va de una manera visual y rápida, qué es lo que está transportando ese vehículo, ese camión. ¿Ya? ¿Qué es? Porque muchas veces uno ve esto, ve el camión, y quizá acá dice propano-butano, gas inflamable. Propano-butano, chiquillo, son los dos elementos principales que se utilizan para la elaboración de gas licuado, por si acaso. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si este camión tuvo un accidente o quedó volcado y nosotros solamente tenemos acceso a ver esto y esto? ¿Ya? Estos rombos, como están acá, tienen que ser visibles mínimo a una distancia de 15 metros. Chiquillos, se nos está por acabar, ya, volvemos en 5 minutos, ¿ya? Por si acaso. Así que cortamos aquí y retomamos la clase a las 10:45. Ya, profe. Chiquillos, Ok. Ya, profe.